En la parte anterior vimos cómo eventos anteriores abrieron el camino para que la eclesiarquía tomara más puestos de poder gracias a las incompetencias de los altos señores y varias facciones que causaban guerras por nimiedades. La guerra de los astrópatas, el aullido, la decapitación, la guerra del falso primarca y, como no, el interregno de Novaterra. Y aunque la eclesiarquía sí logró cierto orden y acaparara poder, también lograron que el Administratum lo restringiera al punto que tuvieran que largarse y hacer de Ofelia 7 su nueva sede. Ahí empezó el derroche al hacer templos, y cuando regresaron las cosas solo empeoraron con la subida de donaciones para la eclesiarquía. Entonces empezaron a reprimir opositores, por lo que a ojos del pueblo no los hacían ver mejores que el resto de altos señores, por lo que la población oraba por alguien que diera fin a este tormento. ¿Será lo que buscaban? Hoy presentamos el reinado de sangre de Gosh-Vandaer. El imperio en general estaba al borde del colapso total, donde extremistas de ambos bandos decían que la eclesiarquía estaba en lo correcto y otros que se estaban pasando. Es en ese estado que un hombre se alza por encima del resto. El 361 alto señor del Administratum, de ese entonces llamado como Gosh-Vandaer. El cómo llegó al puesto o siquiera sus orígenes son un misterio, pero se cree que llegó a través de sobornos, extorsiones o asesinatos, o quizás una combinación de ambas. Desde un inicio estaba en contra de todo el poder que amasaba la eclesiarquía y decidió ser más directo contra ella, en vez de hacer la táctica política de manipular a otros miembros. Verán, cuando el eclesiarca murió, él fue quien puso a su cargo al siguiente, llamado como Paulis III, pues era alguien de carácter débil y muy manipulable. Con eso, la confianza de la eclesiarquía que aún le quedaba cayó tanto que incluso sus leales ya no podían apoyarlo. Y ahí tuvo la excusa perfecta para asaltar el palacio de Ofelia, donde al parecer Paulis fue acosado por libertinaje, por así decir. Así que lo acusaron de hereje y lo ejecutaron. Vandaer entonces tomó y se autoproclamó eclesiarca y jefe del Administratum, de maneras desconocidas. El cómo lo logra sin ser parte de dicha organización es también un misterio. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. También en esos momentos tenía un asesino Calidus descontento que quería ser gran maestro del Assassinorum, por lo que tenía en su control no uno ni dos, sino 3 organizaciones en los altos señores de Terra. Y aquí las personas pensaron que con ese golpe a la eclesiarquía las cosas mejorarían. Pero como dijo Titán, yo no diría liberar, más bien hay una administración nueva. Se dice que el poder, no importa qué tipo de persona, siempre logra corromper a esa persona. Pero Gosh-Vandaer ya era alguien corrupto, y con todo ese poder enloqueció, o quizás ya estaba loco, pues era un megalómano paranoico y afirmaba que el emperador le hablaba, cuando estaba en algunos tipos de semitrances aterradores, donde parecía alguien con síndrome Tourette. Buenos días, señorita Victoria. ¡Huevos peludos! Era también alguien bastante sádico que disfrutaba el torturar víctimas, no importaba si eran alguien culpable o inocente, y se justificaba que los estaba purificando. Al parecer tenía algún tipo de trastorno de doble personalidad o algo así, porque tenía lapsos donde era alguien risueño o alguien muy, pero muy violento. No te preocupes, yo te protegeré, pequeñuelo. Este, al ser muy paranoico y tener a los asesinos de su lado, tiene una vasta red de espías y en su cámara de audiencias tiene un mapa realmente sofisticado de la galaxia con un lujo de detalle donde las personas más locas de entre la guardia, fratrapias y la armada imperial le obedecían sin chistar. Muchas de estas órdenes eran atrocidades por sí mismas. Algunas de estas serían como el exterminatus vírico del mundo colmena de Calana VII. Una invasión indiscriminada al mundo agrícola de Boraminos, donde esclavizaron a todas y cada una de las niñas menores de 12 años. ¿Para qué? Quizás sea mejor no saberlo. Utilizó las baterías orbitales del mundo de Yana para fundir sus caquetes polares y ahogar a la población, matando a más de 4.000 millones por mero capricho. Y ahí te preguntas, ok, los custodes no harían un ojete, pero ¿y los marines? Bueno, tanto los Astartes y el Mechanicus, al tener sus mundos básicamente independientes de la jurisdicción tanto de la eclesiarquía y del Administratum, no sufrieron tanto. Además, su problema era con la eclesiarquía, que amasaba poder por sí mismo, y al ver a Vandaer en el poder no les pareció problema, al menos no aún.
No mucho después de su entronación, Vander fue informado de un mundo no muy importante, pero que tenía un culto secreto en San Leor, que adoraban al emperador. Vander se puso furioso por alguna razón, pero mientras más le hablaban del culto, más su enojo se volvió codicia. Este culto tenía algo que quería. El culto se llamaba como las hijas del emperador, un culto que se dedicaba a las enseñanzas y dominios de artes marciales y conocimientos para ser libres de cualquier cosa mundana. Así que Vander les concedió el honor de una visita. Es así que con un séquito de más de 100.000 siervos y soldados llegan a San Leor para una procesión de kilómetros de largo para llegar al templo. Dicha procesión estaba llena de personas coreándole, más por amenazas de pena de muerte, y todo grabado para que el imperio los viera en sus televisores, o lo que tengan para ver imágenes. Cuando al fin llegaron, se encontraron con la puerta cerrada y con una de ellas diciendo básicamente: "Lo siento, no se admiten homeros". Eso hizo que el imperio estuviera expectante porque casi se aseguraban que el mundo estaba condenado. Pero sorprendentemente el eclesiarca estaba calmado y convenció a las mujeres de que le dejaran entrar para convencerlas de que él estaba bendecido por el emperador. Entró, rezó y vio que ellas eran como 500 en ese templo. Luego le dijo a uno de sus siervos que le disparara a quemarropa. El soldado dudó, pero lo que nadie sabía era que Vander tenía su rosario, que básicamente es un escudo de fuerza personal, y le dijo al soldado: "No hay peligro, tengo la protección del emperador. ¿Dudas de ello?". Para cualquiera parecía algo normal, pero sutilmente era una amenaza para el soldado si no obedecía ya. Y entonces disparó. Este dio un fogonazo de luz que cegó a todos y Vander salió intacto. Los guardias y las hijas, al presenciar el milagro, cayeron de rodillas por el hecho. Vander sabía muy bien que este culto era uno atrasado, por lo que no sabrían lo que era un rosario, por lo que sería fácil engañarlas. Desde que tomó lugar en la eclesiarquía, todos sus crímenes están grabados y bien documentados. Es con esto que las hijas le juraron su lealtad, y Vander las elevó como su guardia personal, y fueron renombradas como las consortes del emperador, o novias del emperador, para mayor comodidad diré lo segundo. Entrenadas con los mejores instructores de la guardia para usar sus habilidades con las armas más actuales, se convirtieron en sus guardianes, ejecutoras, criadas y asistentes. Probaban su comida si había venenos, le alimentaban si estaba débil, cuidaban su cuerpo, y para entretenerlo le cantaban, actuaban y cosas un poco más salidas de tono. Sí, qué problema, ¿no? Un año después de la misma, gente de la eclesiarquía iniciaron una conspiración para sacarlo definitivamente, pero las novias lo descubrieron y le llevaron las cabezas a los conspiradores a Vander. Con todo esto, Vander se convirtió no solo en el eclesiarca, jefe del administratum, sino que ahora también se volvió el proxeneta de un harén de chicas tomboy. ¡Es un infeliz! ¡Un infeliz! 70 años. Fueron 70 años más de tormentos donde Vander hizo poco o nada para revertir las cosas que la población imperial pedía, que era el derroche para la construcción de templos. Ahora eran mucho peores, más grandes, más dorados, y lo peor del caso es que creaban estatuas no solo del emperador, sino de sí mismos, incluso más grandes que el primero. Cualquier oposición eran brutalmente reprimidos, con pogromos sangrientos, y la población estaba siendo monitoreada con servocráneos por todos lados. No había lugar donde Vander no estuviera viendo, y mientras varios mundos tenían estas kilométricas construcciones, el palacio de la eclesiarquía en Terra se caía a pedazos, debido a los siglos de desuso, y mientras que en la fachada parecía todo brillos y estructuras a la vanagloria, por dentro solo era un bull sombrío, gélido y húmedo. El polvo de las ruinas llegaba por los tobillos, las reliquias sagradas estaban manchadas y profanadas, tapices desgastados y desgarrados llenos de alimañas como ratas o cucarachas, y la gran sala solo tenía una luz. Solo el paso casi constante de las novias del emperador, ahora con más números gracias a quizá las niñas sobrevivientes de los secuestros o no, llenaban los espacios vacíos del templo. Vander ahora estaba silencioso. Se refugiaba en sus aposentos, casi sin dormir, pues tenía sueños, pesadillas o quizás visiones. El anciano Vander ya estaba totalmente saturado de medicamentos y cualquier maña para mantenerlo alejado de las enfermedades y la edad, pero ya estaba entrando a la senilidad, pues cada vez más murmuraba contra algo,
cada que salía el sol maldecía la luz, y los escribas y cámaras que siempre grababan al parecer presenciaban indirectamente el mayor miedo de Bandar, que se aproximaba: la luz.